Este es, este es el día que el Señor nos ha dado. Alegrémonos y gocémonos, porque desde los cielos su sonido siempre será el que en nuestro corazón arde, el que en el día ilumina, el que a nuestra mesa pone orden, el que refresca todas las cosas nuevas y el que nos permite completar, porque el día del Señor, porque su Shabbat, porque Señor, cada uno de los días que tú nos has dado, siempre serán conforme a tu voluntad, preparados eternamente y para siempre, entregados con todo tu amor y puestos, Señor, toda la unidad de tu cuerpo, porque en el nombre de Cristo Jesús, ese vestirnos, esas son esas obras que si alguna de ellas las hemos hecho, Señor, de acuerdo a tu voluntad, pues tú ya las preparaste. Y las que vienen, pues en el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo porque son los sueños, los anhelos que desde el menor hasta el mayor siguen siendo espíritu, porque siguen, Señor, permitiéndonos prepararnos. Y así, Padre, no solo con lo que anhelamos, sino con lo que caminamos, porque eso es lo que vivimos. Y si convivimos, Señor, esta Pascua que tú nos has dado, esta resurrección, este camino, esta verdad y esta vida, este Cristo Jesús y este sello de novio, es porque nuevamente, Padre, nos permites completar, nos permite, Señor, hacer de tu luz nuestra luz verdadera y nos permites que en el nombre de Cristo Jesús podamos reunirnos y podamos ponernos en tu acuerdo, podamos ponernos en tu voluntad. Así que, Padre, permite también que todos mis hermanos y mis hermanas, a través de su oración, sigan extendiendo tu servicio y esa sinfonía podamos caminarla, podamos vivirla, porque, Señor, con una sola nota de esas que arden en nuestro corazón, Padre, cuántas tristezas, cuántas amarguras, cuánto dolor, cuánta muerte, Señor, tú nos has evitado. Y hasta, Señor, cuántas cosas nos estás evitando. Por cada una de esas notas, Padre, que suenan en nuestro corazón, pues bendito seas, porque las que vienen, vienen, Señor, con tu gloria. Y esas, Padre de los cielos, las que estamos preparando, las que continuamos, porque esas no duermen, porque esas no descansan, porque esas en la noche se ciñen, porque esas liberan cárceles, porque esas, Señor, quitan cegueras, porque esas nos dan un verdadero trabajo, porque esas alientan nuestras vidas y porque esas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, esas son las eternas para este día. Y las demás, pues que se unan, que se sujeten, porque, Señor, tantas cosas que tenemos también que resolver en nuestra vida. Y, Señor, bendito seas porque las vivimos a través de tu fe, las resolvemos a través de tu espíritu y las hacemos unidad a través de tu cuerpo. Y eso, Señor, desde el menor, que, Señor, como decía Anabel, necesita, Padre de los cielos, de tu cuerpo, de tu espíritu, desde nuestra juventud, que necesita, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, de tu vestidura, que necesita, Señor, de tu humildad. Y eso, Señor, desde la persona que tiene mayor edad, pues porque necesita, Señor, de tu luz, de tu memorial y porque necesita de tu trabajo. Bendito seas por tus hijos, por tus hijas y porque hoy, Padre, en este día que vamos completando, tu gracia y tu misericordia nos concede que nos encuentres, Señor, alabando, bendiciendo tu nombre, que nos encuentres levantando la diestra de tu justicia y que nos encuentres volviendo siempre a tu casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, eh, Amén. ¿cómo está Juan Vicente? Bendiciones, bienvenido. Gracias. Aquí manejando, Pastor Marquito, pero aquí estoy. No me voy. Aquí estoy. Hecho, Haciendo nuestro trabajo, que es lo así es. Pero ahí le vamos dando. Eso sí, con ganas. que eso es lo importante. Y así que en Mateo 6:23, bueno, en Mateo, ¿dónde está Mateo? Mateo 20, ¿verdad? Yo creo que, eh, como decíamos, si no, si no revolucionamos el trabajo vuelve a ser el mismo. El trabajo es de todos los días. Y si no revolucionamos el trabajo, volvemos al mismo trabajo de siempre. Así que espero que el trabajo de esta semana a usted le haya podido confrontar, le haya podido mirar y haya podido entender a Cristo Jesús, como comentamos,
y, y claro, entender también los tiempos de Dios. Así que, mire, ¿alguna inquietud con respecto al trabajo? ¿Qué cree? Entonces, si tenemos alguna inquietud, nos vamos a Mateo 20, ¿no es cierto? Mateo 20. El hacendado, los trabajadores, el Marquito, yo trabajo. tengo una pregunta. Adri, dígame. Pablo en alguna parte dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Cuál es el alcance de esa frase? El que no trae. Esa frase no es de Pablo. Esa frase es del Fabricio. Eh, porque, eh, a ver, a ver, y porque, a ver, ah, déjeme, porque tenemos dos frases ahí. Eso está en Romanos. Entonces tenemos que irnos a ubicar. Ay, ay, cómo le busco? Déjeme ver, en Romanos. Eh, Creo que es del segundo de la Tesalonicenses 3:10. ¿Qué dice? El que no trabaje, que no coma, dice. Ajá. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Segunda de Tesalonicenses, sí, lo que pasa es que estoy buscando también el otro. Segunda de Tesalonicenses, ¿me repites por favor para mirarle? Sí, Segunda, segunda de, 3:10. segunda de Tesalonicenses 3:10. Dice, ni comimos de igual del pan. De ahí hay otra en Romanos de eh, 14. Ajá, 3. Romano. Ay, espérate un ratito. Romanos, ¿qué? 14:23. Ya, un ratito. Marquito, mi Sí. cuestionamiento va por el lado de que estamos aprendiendo qué es el verdadero trabajo, ¿no es cierto? Y entonces, muchas veces hay personas que no pueden tener un trabajo físico, pero tienen otro tipo de trabajo. Mm, mm, Y igual no tendrían que comer según eso, ¿no es cierto? Claro, Mm. claro, mire, Adri, no, por eso claro, a ver, vamos por partes, ¿no es cierto? El que no revoluciona el trabajo, vuelve al mismo trabajo. Eso, eso es definitivamente, vuelve al mismo trabajo. ¿Y a qué trabajo es el que vuelve? Tendríamos que preguntarnos, entonces, por eso tenemos que preguntarnos cuál es el verdadero trabajo. Hasta ahí yo creo que sí estamos claros en ese sentido. Ahora, claro, nosotros vemos la parte que usted dice, el que no trabaja, que no come, ¿verdad? Entonces, el que trabaja, ¿qué come? ¿Qué come el que trabaja? ¿Qué come el que trabaja? O preguntémonos mejor, ¿qué debería comer el que trabaja? ¿Qué debería comer? Adri, ¿qué opina usted? ¿Qué debería comer el que trabaja?
un verdadero alimento. Exacto, exacto. Y mire, claro, a veces nosotros nos tenemos que hacer memorial, porque cuando nosotros nos referíamos a comer, nos referíamos, por ejemplo, a Pedro, a comer lo santo, y como dice, a comer lo verdadero. Entonces, el trabajo, ahí tenemos un trabajo, ahí tenemos doble trabajo, dice, porque el que no trabaja, que no coma. Entonces, entonces tenemos dos posiciones. Y por eso tenemos que entenderle a Pablo lo que está diciendo. Y mire, y por ejemplo, la otra frase de Pablo, no sé si Adri, hasta ahí le tiene sentido un poquito su pregunta. Y claro, tiene sentido más bien el trabajo, cómo lo enfoca el trabajo Cristo Jesús. Bueno, si tienen alguna pregunta adicional con lo que dice Adri, sí, porque mire, nadie está en contra del trabajo, esa es la verdad. El trabajo es una bendición desde antes del pecado. El trabajo existe desde antes del pecado. Pero entonces, el trabajo es una revolución y el trabajo revoluciona. Y entonces ahí es cuando vemos la revolución también que hace Pablo en este sentido, ¿no? Porque ya Pablo lo revoluciona, mire, con esta frase. Mire, ahora bien, al que trabaja, esto es lo que quería mostrarle, al que trabaja, el salario no se le toma en cuenta como favor, sino como deuda. Entonces, más al que no trabaja, mire lo que dice Pablo, lo que dice Pablo y lo que no dice Pablo. Ahora, pongámosle las dos cosas a la par, Adri, porque dice, más al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué opina? Si Me escuchamos... mareó, Marquito, me ¿Ah? mareó. Me mareó, don Pablo. Le- Pero, a ver, sopesemos esas dos frases. Entonces, si ve, entonces aquí sí hay un verdadero trabajo. Entonces, Pablo no es que se está contradiciendo. El que se contradice es uno cuando uno no sabe cuál es su trabajo. Porque imagínense, si le pongo este pasaje, por eso decía, este pasaje es muy de Fabricio, porque a Fabricio le toca trabajar porque le toca trabajar. Pero, como dice usted mismo, el que no tiene trabajo, resulta ser que tiene el trabajo más importante. Porque el trabajo más importante, ¿cuál es? El trabajo más importante es ubicarse, pues para que cuando trabaje en el sentido que nosotros conocemos como trabaje, revolucione su vida, revolucione el trabajo. Entonces, resulta ser que Dios no es que no le dejó sin trabajo, sino por el contrario, más bien le quitó el trabajo para que cuando trabaje en un trabajo que no es el verdadero, pues trabaje como debe de ser. Erika, perfecto, así que ¿Me podría explicar de nuevo? Porque la verdad sí me mareó. verá. Yo también estoy mareada, Marquita. Hay dos frases. El que trabaje, que no coma. Entonces, obviamente, ¿para quién trabaja y qué come? Entonces, la pregunta, el que trabaja, ¿qué es lo que debe comer? ¿Cómo usted distingue el trabajo? El trabajo distingue por lo que come. Entonces, si usted come migajas, discúlpeme, pero como decía Erika, yo estoy de acuerdo, el que trabaja debe comer lo que corresponde, es decir, debe comer lo santo, ¿ya? Ahí es donde nosotros nos damos cuenta qué es el trabajo. Entonces, Erika dijo la frase, ¿cómo era que dijo? ¿Qué es lo que debe comer el que trabaja, Erika? ¿Cómo le dijo usted? Usted le dijo más. Alimento verdadero. Exacto. El que trabaja debe comer alimento verdadero. El que trabaja debe comer alimento verdadero. Es decir, el que no trabaja, o sea, el vago, perdón, el ocioso y todo, ¿come alimento verdadero? La respuesta es no. ¿Ya? Y entonces ya vemos, ese es el trabajo, esa es la única, una posición la que nos menciona Adri. Pero el mismo Pablo nos menciona otra posición, o mejor dicho, aparentemente otra, pero sigue siendo la misma, dice. Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia.
Entonces, ¿cuál es el trabajo de este hombre? Y antes, mire, y este es un problema revolucionario, porque antes de Pascua, el 11º mes, le hicieron la misma pregunta a Cristo Jesús. Usted se va al libro de Juan y va a averiguar y va a ver la misma pregunta. ¿Sí? Y le va a ver la misma situación. ¿Por qué? Porque al que trabaja se le reconoce por lo que come. Cuando multiplicó el pan, cuando multiplicó el pan, todos ¿qué quisieron hacerle a él? Quisieron hacerle rey. ¿Por qué quisieron hacerle rey? Bueno, Por- Porque les podía dar pan, techo y empleo. exactamente. Viene Cristo Jesús y les dice, ustedes, ¿por qué pan están trabajando? ¿Les dice o no les dice eso? ¿Ya? Sí. Sí, usted vaya a leer y después, ¿qué les dice? Les dice, ellos mismos se encargan de decirle, oye, ¿qué te pasa? Moisés nos dio, nos dio el maná en el desierto. ¿Y tú? ¿Qué es lo que estás dando? Entonces, viene a un problema, el problema del pan. Es decir, el problema de lo que comes es antes de Pascua, es durante la Pascua y después de Pascua. Ya tenemos ahí un problema. Entonces, para tener un problema de lo que come, tiene un problema de trabajo. Y cuando viene un problema de trabajo, tiene un problema de lo que acaba de decir el mismo Pablo. Y el mismo Pablo dice, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, su fe se le cuenta por justicia. Así que, se da Ahí cuenta, está hablando del verdadero trabajo y del trabajo trabajoso, digamos. eh, eh, Marquito, ¿en qué parte está esa? en, Perdón. en la parte que dice Pablo. Pero esta es buena, porque mire, nuevamente, hay que darle sinfonía al asunto. Entonces, ¿cuál es la sinfonía? La sinfonía es que el que no trabaja, ¿está libre del trabajo? La respuesta es no. El que trabaja está libre de los problemas del trabajo. La respuesta es no. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta, como decía Erika, nos damos cuenta que el verdadero trabajo produce el verdadero alimento. Y la posición. Claro. Entonces, claro, el que trabaja recibe verdadero alimento y recibe verdadera posición. Así que al que Aunque trabaja, perdón, Marquito, aunque ese trabajo sea un trabajo secular. pero, pero Adri, lo que pasa es que aquí tenemos que preguntarnos qué es para el trabajo para usted. Me refiero, yo entiendo que hay un trabajo que es el que produce el verdadero pago, ¿no es cierto? Pero tenemos el trabajo de la vida normal, Es el ese, mismo, ese que produce. no, es el mismo, Adri. Es el mismo. Es el mismo, exacto. Pero nuevamente, lo que le digo, cada uno, el verdadero trabajo revoluciona para que no sea el mismo trabajo. Entonces, por eso esa parábola, usted me citó a Pablo, obviamente, pero a mí me hubiese gustado, El porque, pan físico y el pan espiritual, porque si no trabajamos, simplemente, o sea, ¿qué comemos? si queremos separarlo, perdón si hago esta aclaración, que trabajamos para el reino de los cielos y para el reino de la tierra, entonces estamos divididos nomás, o sea, somos dos entes divididos. El mismo trabajo sirve para lo uno y sirve para lo otro. Ya. Entonces, el trabajo depende del trabajador y por eso el trabajador revoluciona el trabajo, porque si no, el mismo trabajo le va a volver a mostrar la misma condición de la persona. Es decir,
usted puede ser ingeniero, usted lo que sea, o puede ser lo que decimos aquí que, eh, ¿qué se podría decir? Volvemos a usted. Entonces tenemos dos trabajos. Vamos a la parábola, porque ahí entendemos, porque con esto, con Pablo, si ve, con Pablo es una cosa, pero con Cristo es otra cosa. Con Pablo es una cosa, con Cristo es otra cosa. Para entenderle a Pablo, tiene que a Pablo meterle en la sinfonía de Cristo. Pero si usted le saca a Pablo de la sinfonía de Cristo, contésteme usted la pregunta. ¿Ah? Eso es lo que le estoy diciendo. Si usted me hace esa pregunta, a ver, yo le devuelvo la pregunta. Pablo dice esas dos cosas. Ahora contésteme usted, denos una sinfonía. Yo le doy la sinfonía en el sentido de que lo que Cristo Jesús dice, o sea, tu trabajo es revolucionar el trabajo secular, el trabajo de los cielos y el trabajo secular, porque cuando tú eres hijo y cuando tú tienes el verdadero trabajo, no importa lo que sea, porque tú vas a comer lo santo y vas a revolucionar como muchas personas lo han hecho, que de tener un trabajo aparentemente, un trabajo secular, resulta ser que transformaron a hacer un trabajo divino. Y de ese trabajo divino resulta ser que eran tan espirituales que lo que hicieron fue ponerse a labrar la tierra. ¿Me explico? Entonces, resulta ser que lo que nosotros consideramos secular o divino no es una división, no es una separación. Porque entonces ahí vamos al hacendado, en Mateo 20, es el reino de los cielos. Dice, el hacendado. ¿Cuál fue el trabajo del hacendado? ¿Sí ve? ¿Y cuál fue el trabajo? ¿Cuál trabajo fue más secular? Si queríamos ponerlo así. ¿Cuál trabajo fue más secular? Marquito, estamos en Mateo. Mateo 20. Ajá, Mateo 20. El reino de los cielos semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros a su viña. ¿Cuál es más secular? ¿El trabajo de los que fueron o el trabajo de este hacendado? ¿Por qué es más secular? ¿Cuál fue el trabajo? Dígame el trabajo secular del hacendado. Contratar obreros. Contratar obreros, más secular todavía. O sea, veamos, sigamos viendo. ¿Para qué les contrataba? Para que labren, ¿no? Ese es el secular. Esa es una pregunta. ¿Para qué les contrataba? O sea, ¿por qué no se conformó con el primer grupo? ¿Por qué no se conformó con el primero? ¿Quién es el que da el trabajo de ahora? A ver, Sí. usted es esa persona, Juan Vicente. Usted sale de mañana, coge a esas personas, les lleva y después a las 9 de la mañana va a buscar otras personas. ¿Por qué va a buscar otras personas? Por necesidad. ¿Por necesidad o por insatisfacción? Por los dos. Ah, No entonces, ahora dígame el trabajo secular, de la necesidad del trabajo secular, de la insatisfacción de esta persona. ¿Qué hizo esta persona secularmente? Por su insatisfacción necesitaba contratar más personas. Sí, y igual por su necesidad. Y esa era la función. El dar el A trabajo ver, que estaba dando. Gracias, Juan Vicente. Nati, usted que es buena para trabajar con esto. ¿Por qué contrata más personas, Nati? ¿Por qué iría a contratar más personas? Porque necesito que trabajen en algo específico. Ya, entonces, dígame su trabajo secular, porque usted es la jefe. ¿Cuál es su trabajo secular ahí? Manejar manejar todas las aristas, Marquito, para que Exacto, exacto. Entonces es tremendo trabajo. Pero uno dice, Natalie le cacha, porque Natalie, si no manejaría todas las aristas, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? ¿Ya el trabajo simplemente no sale y es flojo y no hace la excelencia en el trabajo. Exacto. Entonces usted estaría ahí. Entonces, ¿qué haría usted? Contratar obreros especializados para cada trabajo, y era lo que hacía el viñador.
salía a la obra novena y salía a buscar algo que era especialista en algo, salía a la tercera, buscaba algo, salía en la novena. ¿Y por qué ¿Y no se así? dio cuenta? ¿Y por qué no se dio cuenta eso de antes? ¿Y por qué no se ha dado cuenta eso antes? Y no se ha dado cuenta, porque dice, el reino de los cielos, pucha, vea, qué hermoso. Entonces, ¿dónde está el trabajo? Ve? El trabajo es hacerme hacendado nada más. Entonces, el trabajo es ir a contratar gente. Y como yo tengo imagínense, yo tengo suficiente plata. Y yo contrato a unos para después ir a contratar a otros. Pero resulta ser que esas no son las aristas que busco. ¿Cuáles son las aristas que busco, Nati? Las que sirvan en el trabajo que necesito. Exacto. Entonces, ¿cuál es el trabajo verdadero ahí? ¿Qué arista no funciona ahí? Ninguno de esos calza. Los No, últimos, claro, no los funciona. últimos, Si el uno hace una cosa, el otro no hace otra cosa. pero, Marquito, a ver, Adri, dígame, Marquito, ¿quién escucha? tal vez yo no me expresé adecuadamente. A Dígame, ver, claro. yo entiendo que hay un trabajo que no da fruto y un trabajo que sí da fruto. A lo que me voy es cómo yo puedo en mi trabajo secular, bien, yo ser de producción, ser hijo que produce. Ujú. Más allá de todo este análisis que estamos haciendo, yo quiero, a ver, decir, bueno, sí, yo soy hijo, pero en este trabajo tengo que ser de bendición, ser de producción, pero una producción para el reino. Pero ¿cómo Correcto, hago que empaten las dos cosas? No me refiero a que el trabajo secular sea malo, no. Tal correcto, vez no me supe explicar desde el principio, correcto, correcto, pero correcto, Adri. es a lo que yo voy, es a eso. Ya, ¿Cómo hago Marquito, yo pueda ser Marquito, de perdón, producción, ahí, digamos, de producción para el reino, ¿no es cierto? Por un lado. Y correcto, correcto, correcto. por otro Marquito, lado, a ver, tal vez por es, otro lado, el tema es que yo logro empatar, ¿verdad? Porque hay momentos tan difíciles muchas veces en el trabajo, si yo estoy haciendo un trabajo para el reino. ¿Ya? Mire, bueno, volvemos, entonces, mire, Marquito, ¿puedo ahí Nati, un poquito clarificar el tema de lo que, como yo lo veo? Yo veo que mi trabajo secular también es un trabajo de reino. ¿Cómo lo cuantifico o lo quiero cuantificar? El trabajo del reino no solo es porque alcanzo con mi trabajo haciéndolo bien almas, es mi testimonio que lo alcanza. Y de esa forma veo almas en el reino. Es para mí mi forma de ver, que eso es en lo que yo puedo entender, lo hago y lo hago cada siempre. Pero ujú, sí es que no pueden estar separados, porque al rato que separas tu trabajo secular del trabajo del reino, no produces ni para el uno ni produces para el otro, o sea, te quedas en el medio, en el limbo. O produces más para el uno o produces menos para el otro, pero tienen que caminar juntos. Y es como le vuelvo y le repito, es según tu necesidad, tú contratas, tus habilidades son dadas, ahí va. Tus habilidades, Dios te dio habilidades para el trabajo del reino como para el trabajo de secular. Y las dos van juntas, porque no puedes disociar. ya. Nati, ¿qué es lo que buscaba este hombre entonces? ¿Cuál era el objetivo de este hombre? ¿Qué quería este hombre? A ver, que todos trabajen. Quería tener su viña con producción. Mire, exacto. Mm, Entonces, mire, este hombre lo que quería era sinfonía, claro. ¿ya? Eso es lo que quería este hombre, ¿sí? Entonces, la sinfonía, ¿qué hace la sinfonía? La sinfonía afecta a la producción, ¿sí o no? ¿Por qué afecta a la producción la sinfonía? Porque la sinfonía le devuelve, escucha, porque la sinfonía le devuelve la juventud
le devuelve a la juventud lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la juventud? Bueno, ¿qué es lo más importante del reino? Bueno, ¿qué es lo más importante de esta viña? Bueno, ¿qué es lo más importante que busca este viñador? Bueno, ¿qué es? Hacer justicia. ¿Qué es lo más importante de la producción? Bueno, ¿qué es lo más importante? Que nadie da respuesta. ¿Qué es lo más importante? Y todo está ahí. Entonces, y para Pablo, ¿qué es lo más importante? La deuda, dice. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Adri. ¿Quiere que le diga? La producción. La producción. Entonces, ¿qué es lo más importante de la producción? Natalie. El ¿Qué es vino, lo más? el Va, vino, el vino, Marquito. La sinfonía. Amén. Amén. ¿Y qué es lo más importante de la sinfonía? Natalie, usted lo dijo el domingo. Y ni usted no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Los postreros serán los primeros. ¡Ah! ¿Y por qué no lo dice? ¿Y por qué no lo dice? Porque no me acuerdo. No, porque es que se fueron por otro lado, Paquito, pero yo eso ya lo sabía. No. Discúlpeme. Discúlpeme, Nati, pero la que se fue por otro lado es usted. Cuando usted tiene eso, ¿qué pasa? Lo mismo que dices, ¿qué Sí, pasa sí, si todas las sí. aristas están bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si es que al final resulta ser que no sirvió. ¿Y por qué? Porque no se pudo remover para que nuevamente haya un nuevo principio. O sea, lo más importante que Claro, es. se quedan estancados, Marquitos. Ahí está. Por eso, entonces, lo más importante de la producción, ¿qué es? Lo más importante del reino de los cielos, ¿qué es? Adri, lo más importante para usted como... Entonces, ahí, por eso usted puso el ejemplo. Entonces, usted puso el ejemplo de Pablo. Y claro, con esto, lo que yo quise darle es mostrarle cómo la sinfonía siempre les lleva a Cristo Jesús. Porque con el ejemplo que usted me da, ¿cómo le saco adelante lo más importante? Entonces, lo más importante para Pablo, ¿qué es? Lo más importante para Pablo es el trabajo. Y resulta ser que lo más importante del trabajo es que coma. Pero resulta ser que lo más importante del trabajo no es que coma. Lo más importante del trabajo es que produzca. Y lo más importante de la producción, ¿qué es lo más importante de la producción? Ya se lo ha dicho, pero dígalo en sus palabras a ver si lo cachó. Mía, ¿qué es lo más importante de la producción? El volver a sembrar. El volver a sembrar. Si no, no hay producción. ¿Qué es lo más importante de la producción, Juan Vicente? Sí, volver a empezar. Volver a sembrar y volver a seguir. Volver a sembrar. ¿Qué es lo más importante de la producción, Katia? La semilla. Cosechar y volver a sembrar. La semilla. La La semilla. semilla, Marquito. Cosechar y volver a sembrar. Katia, ¿qué es lo más importante? Pues sí, pero díganlo en sus palabras, porque eso es lo que dice Cristo. ¿Qué es lo más importante? Anabel, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Adri, ¿qué es lo más importante de la semilla? Trabajar para un fruto. Exacto. Ya Ahora dije, vamos Marquito, con la Adri. semilla. Ya, ahora vamos con Adri. ¿Qué es lo más importante de la semilla? No le escuché, Adri, creo. No, yo dije que lo más importante es la semilla. Ya, pero yo le pregunto, ¿qué es lo más importante de la semilla? Que esté en buena tierra y que dé buen fruto. Sus vestiduras. Lo más importante de la semilla es que dé semilla. Y todo lo que acaba de decir, porque si no le preguntaría, lo más importante de que dé fruto, ¿cuál es? Lo más importante de las vestiduras, ¿cuál es? ¿Qué es lo más importante de las vestiduras, Lina? Que dé fruto. Natalie, Marquito, ahí sería Que dé fruto, pues. ahí sería, Marquito, que la Que semilla vuelva a vuelva a ser producir. semilla. claro, pues, es que ese es el ciclo del fruto, pues, y por eso el ciclo de la semilla. Entonces, lo más importante de la semilla, ¿qué es? Y por eso, Natalie, vuelva a su respuesta. Lo más importante de la producción de la semilla de todo, ¿qué es? Que se renueva.
que se renueva, exacto. Es que Ahora dígame, ese sea- Preservar esa producción. exacto. Y eso, que la y eso- semilla vuelve a ser semilla, Marquito. exacto. Y eso nunca ha cambiado ni cambiará en el reino de los cielos. No, Nunca. Entonces, no. eso me garantiza a mí que lo más importante siempre, ¿qué va a ser? Lo más importante va a ser lo primero y lo postrer, porque lo primero y lo postrer se unen. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene la capacidad? Entonces, ¿qué salió a buscar este hombre? ¿Qué salió a buscar este hacendado? Vea, estamos dándole. Anabel, no sé si puedes contestar, si estamos en hilo. No. Bueno, Salió a buscar semilla. salió a buscar semilla. Ah, Gente que produzca. Salió a buscar, ¿qué es que, Lina, dígame, perdón que no la escuché. Gente que produzca. Amén. ¿Y quién es la gente que produce? El que lleva semilla. El que tiene sinfonía. Ahora, ¿quién Perdón, tiene sí. sinfonía? Entonces se da cuenta. Entonces, Adri, ¿cuál fue el más trabajador de todos ellos? Y ahora El que no dígame. tenía, el que no dio semilla para producir nuevamente. Ah, O sea, ahora el mal diga. trabajador. Ahora El usted, hacendado, Marquito, el hacendado. ahora usted, mire, ahora usted plantéese su pregunta y contéstenos su pregunta, por favor, para que usted mismo nos pueda decir su pregunta y ahora nos pueda decir su respuesta. Bueno, yo lo veía en el sentido de que Pablo decía que no coma, pero en el sentido, a ver, ¿cómo me explico? No, Porque yo digo, entiendo que el trabajo para el reino es una cuestión que le da un alimento de pan verdadero, pero el otro le da un pan que no sacia. pero ¿quién verdaderamente trabaja para el reino? Usted, Los ahí, hijos. Un hijo. el que sabe, no, el Los que sabe el hijos. ciclo de producción. Por eso decía Adri, usted me preguntó en la vida, como quien dice en la vida real, ¿cómo hago yo para ser de bendición? Así me preguntó algo así, ¿verdad? Marquito, una pregunta y para que, un poquito para clarificar. Usted hizo una pregunta que dijo, ¿cuál es el más trabajador de todos? Yo creo que el hacendado, ¿por qué? Porque él era el que cogía las semillas, sabía a qué hora las cogía y las volvía a hacer producir. Y ese era el ciclo. Entonces, para hacer eso, imagínese Es que todo lo que tenía que saber. ¿De qué tenía que saber este hombre? Los tiempos perfectos. Tiempos. Ajá. Tiempos. ¿Qué más tenía que saber este hombre? Tierra. Tierras. Tierra. ¿Qué más tenía que saber Semillas. este hombre? Semillas. Las clases de Semillas. semillas y cómo son. ¿Qué tenía que saber? ¿Cuándo introducir a alguien para crear sinfonía? ¿Cómo ser de bendición? Como me preguntaba Adri. ¿Cómo ser de bendición en el trabajo? Tenía que saber sinfonía. Entonces, las dos cosas importantes, tenía que saber de sinfonía y tenía que saber, obviamente, tenía que saber lo original y tenía que saber la copia. ¿Qué le parece? Y al saber lo original y la copia, tenía que saber qué es el trabajo y qué es el aparente trabajo. Entonces, cuando habla Pablo, el que no trabaje no coma, discúlpeme, ¿quién no come? ¿Quién no come? ¿Quién no come? El que no quiere. ¿Quién no come? Yo El que pienso no que quiere. todos necesitan. Entonces, El que no produce. Parásito. el parásito peor, come más. Parásito come más. Exacta. Entonces, ¿quién no come? El que no quiere. ¿Quién más no come? El que está muerto. ¿Quién más no come? El que está en el El que Seol. no tiene.
¿Quién más no come? No come el Gilel. ¿Quién más no come? ¿Quién más no come? El que está en el Seol. Y ahí vamos con el martes, para los del martes. El que no tiene humildad. ¿Y sabe quién no tiene humildad? El que está en el Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Seol? La ¿Qué es el noche. Seol? Es la oscuridad. Lo que se traga. Exactamente. Escuche, para que Dios mediante a sí mismo sepa lo El original. abismo. Escuche, sepa el original y sepa la copia. El Seol es el lugar de preguntas sin respuesta. ¿Quién es la respuesta a las preguntas? ¿Dónde estoy? Cristo. ¿Dónde está mi dedo? ¿Quién es la respuesta a las preguntas? Cristo. ¿Quién es la respuesta a las preguntas? El Hijo. ¿Quién es la respuesta a las preguntas? Uno mismo. ¿Ah? Uno mismo. Porque cuando no soy una respuesta a las preguntas, no soy, no es que tengo, no es que Marco, no es que usted, no es que tiene todas las respuestas. Nosotros somos la respuesta. Y cuando dejamos de ser la respuesta, ¿en qué nos convertimos? En una pregunta deambulante. ¿Y cómo se llama ese lugar? Se llama Seol. ¿Ha vivido en el Seol usted? Sí, Marquito. Muchas veces. Exacto. Por eso, mire, qué bonitas preguntas, qué realidades tan confrontativas, pero qué sinfonía de Cristo y qué revolución que nosotros estamos haciendo. Estamos, porque por eso Dios nos trajo a este mundo, estamos, ¿y por qué estamos? Porque somos. Y para eso tengo que saberme todas las respuestas, no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sanar mi ojo, pero eso el domingo, no sé cómo voy a llegar a eso, porque eso, cada cosa de Dios es tan sinfónica, que esto me sacudió. Señor le dará la sinfonía. Muchas veces, no ve con la sinfonía como estamos, esto que le menciono, es todavía, es igual o más pero para eso hay que aterrizar, porque esa es la vida, esa es mi semana, mire. ¿Cuánto he podido trabajar? Entonces, ahí viene la pregunta. Hoy estamos haciendo Shabbat, vamos a hacer Shabbat. Déjenme ver para ver si oramos. Ya oramos por Shabbat. Oremos por el Shabbat. Padre, bendito seas porque no es una hora, no es un momento, porque es Shabbat. Y es Shabbat porque arde nuestro corazón, arde nuestro corazón. Y es Shabbat porque está caminando nuestro espíritu. Y es Shabbat porque la luz está iluminando. Y es Shabbat porque podemos abrir nuestro sonido, podemos abrir nuestros labios. Y Señor, y podemos quitar acusaciones de las que nos acusan nuestra mente. Y podemos quitar novelería y podemos quitar esa juventud falsa, vana. Y podemos devolverle la respuesta a nuestras vidas. Por eso, porque es Shabbat, porque lo primero es Cristo Jesús y lo último siempre será Cristo Jesús. Y Él vino a producir lo mejor en nosotros, porque vino a darle a la verdadera producción de que la semilla, tenga dabar, tenga voz, de fruto, un fruto completo. Llegue a tus moed, llegue a tu Pascua y llegue con toda la fortaleza de que en el nombre de Cristo Jesús tú nos escogiste y nos nombraste para que, Padre, desde el principio hasta el fin, pues seamos, no de principio y fin, sino que en el nombre de Cristo Jesús siga siendo lo que ha sido el reino de Dios y su justicia, que empezó, dio inicio, se completará y volverá a producir y más y más y más, justamente por ese parásito, justamente por ese Gilel, justamente por ese Seol que tú acallaste, justamente por esa mente, justamente por ese corazón, Señor, que quiso tragarse, justamente por tantas palabras que han caído, Señor, como caen las palabras vanas, pero en cambio por tanto amor tuyo que se hizo dabar y nunca vuelve vacío, sino que hace Shabbat porque vuelve al principio y porque completa la alegría
de que hoy tenemos un Shabbat completo, el de los cielos, para el Señor decir nosotros somos la respuesta como Cristo. Cristo es el Shabbat, porque en el nombre de Cristo Jesús acalló el Seol y hoy es un día de acallar el Seol, no por nuestros gustos, no por nuestro trabajo ni por nuestro descanso, sino por la revolución en el nombre de Cristo Jesús, la revolución de volver al principio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya sabemos. Entonces, ya sabemos qué es el trabajo. ¿Qué más? Por eso esta parábola sí es espectacular. Ya nos hemos identificado con los trabajadores, ¿sí? Pero ahora podemos identificarnos con el hacendado. ¿Cómo era el hacendado, por cierto? ¿Cómo era el hacendado? ¿Cómo era el hacendado? Descríbalo. ¿Cómo se le viene a la cabeza al hacendado? ¿Cómo era? ¿Cómo le, cómo le ¿Puede ves en repetir, Marquito? No se escucha bien. Un el hombre hacendado? que, un El hombre que hacendado. sabía de tiempos. ¿Cuál es? No, pero su imagen mental, ¿cómo era el hacendado? ¿Cómo era? Un hombre bien puesto, sensato, Un Eh, hombre bien puesto, grande, grande. grande, Sí, grande. Un hijo que tiene unidad. Esa es Como, su como una imagen persona, mental. como una persona normal, pero con sombrero, Marquito. Con sombrero. Amén. Yo le veo sin sombrero, pero bueno, con sombrero. Amén, claro. Es que así es. Nadie tiene por qué quemarse. Estos sinvergüenzas, digamos así, por ponerles. Claro, es sinvergüenzas, quemados por el sol. Imagínense, usted en la viña se quemaría por el sol. ¿Por qué no se quemaría por el sol? Porque tengo el lucero de la mañana y no el sol. Ah, más Por gráfica. usar ¿Por qué? sombrero, Marquito. Porque tiene exacto, porque tiene sombrero. ¿Por qué más no se quemaría por el sol? O sea, En la viña, porque estuviera bajo las hojas de las viñas recogiendo, Marquito. pero ya ve, ¿y por qué eso no me dicen antes? Ya ve, o sea, se Ay, da cuenta. bájele la rayita de la voz para poder escuchar, porque no se escucha nada. Ay, ya, perdón. Se da cuenta, exactamente. Se da cuenta cuán gráfica es la película. Qué hermoso. No solamente sinfónico en nuestro corazón, en nuestra mente, sino sinfónico hasta en nuestros ojos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se va a quemar? Póngase protector de sol. Entonces, ¿por qué se quemaron? ¿Por qué se quemaron? Bueno, gráficamente, ¿cómo era? ¿Cómo era esta persona? Le dejamos así para plantearnos otra pregunta. Bueno, la imagen de esta persona. era como vos, Marquito. Como vos. No sé si era como vos. Más bien, más bien, mire, esta persona más bien era como Cristo. ¿Ya ve? Y, y váyase al espejo y esta persona se parecía a usted y a mí. ¿Y en qué se parecía? ¿Saben qué se parecía? Esta persona se parecía en estar llena de juventud. ¿Y cuál es la característica de la juventud? La verdadera juventud. ¿Cuál es la característica de la verdadera juventud?
Mateo 25. No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío. O es que tu ojo, o es tu ojo malo porque yo soy bueno. Mateo 25, disculpe. 15, perdón. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Mateo 15, 5. 15, 20, 20, 15. 20, 15. Bueno. Así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cuáles son los últimos? Tienen un nombre. Se llaman los escogidos. ¿Sí? Los postreros, dijo, ¿no? O sea, ya usted ya sabe que los últimos y los postreros es lo mismo que decíamos del ciclo de la producción. Lo último no es lo que se acaba, sino lo que viene, lo que empieza. Y lo que empieza no es lo que se va a acabar, sino nuevamente lo que hace el ciclo de producción. Y Lo que se renueva. el ciclo de producción produce semilla y la semilla está hecha está hecha para dar fruto, y el fruto de la semilla levante otra semilla y otra semilla vuelve a ese ciclo de producción. Todo lo que decíamos. Entonces, el trabajo, ¿qué es el trabajo? ¿Cuál es el trabajo? ¿Y cuál es el trabajo? El trabajo suyo lo mismo. Vea sus principios y vea sus finales. Punto. ¿No es cierto? Vea sus principios, vea sus finales, vea sus semanas, vea sus días, vea sus días, vea sus años, vea sus años, vea sus ciclos, vea sus ciclos, vea sus procesos, vea sus procesos y va a ver toda su vida. ¿Y cuándo ha cambiado el trabajo? Y ahora, ¿cuándo ha revolucionado el trabajo? Vea cuándo ha revolucionado el trabajo. Pero aquí, mes onceavo, viene el problema. El problema de los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que saben escoger. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál es la característica de este señor? La característica de este señor era que estaba en la plenitud, la capacidad más fuerte de su juventud, porque sabía escoger. Entonces, eso es parte de recuperar la humildad de la juventud que el día martes ya un poquito estamos viendo, porque simplemente empate, ¿cierto? Y ahí usted va a ver en dónde se refugió, para que vea qué pasó con sus ciclos. Así que físicamente, esta persona estaba llena de juventud, y por eso váyase a su espejo, y veas si está muy niño, si está muy juvenil, si está muy anciano, o si sabe empezar, completar, y sabe escoger, y sabe
Bueno, y sabe lo que es primero y lo que es posterior. Así que, por eso esta persona, el rato que se me viene a la cabeza, esta persona es una persona vital, es una persona, ¿cómo se dice? Saludable, es una persona con mucha vitalidad. Es es, es una persona bien, ¿qué más? Como Cristo, digamos. Quemado, eso sí, nada que ver. Bueno, ¿lo dejamos así o vamos a alguna, bueno, ¿tiene alguna pregunta? Muchas gracias, eso sí, muchas gracias por sus preguntas, porque sus preguntas nos muestran una cosa más que tenemos que aprender. Nuestras preguntas nos muestran nuestro Seol, o nos muestran el Seol, o nuestras preguntas nos muestran nuestra vida como una respuesta. O sea, por eso todas las preguntas son válidas, todas las preguntas. ¿Por qué? Porque todas las preguntas tienen una respuesta. ¿Y quiénes son los mejores preguntadores? ¿Cómo se llaman los mejores preguntadores? Dilo, pues. Los niños. ¿Por qué será que los niños? ¿Por qué será que los niños son los mejores preguntadores? ¿Por qué será? Son los Pregunto. escogidos. Ay, nuevamente. Los niños son, vea, ¿cómo le explico? Nuevamente. Las preguntas nos muestran el Seol. Entonces, los mejores preguntadores, ¿cuáles van a ser? Son los niños. ¿Por qué los niños son los mejores preguntadores? ¿Qué relación tienen qué relación tienen con el Seol los niños? ¿Qué relación tienen con el Seol? Lina. Saben distinguir. Ninguna, porque nunca van a... Que ellos pertenecen al reino de los cielos y no tienen ninguna Exacto, relación con el Seol. exacto, por eso no tienen ninguna. ¿Por qué? Porque ellos son la respuesta al Seol. Es decir, los niños le están preguntando o los niños le están o los niños le están mostrando la respuesta de su vida. ¿Ah? Pero por eso, nuevamente, gracias por sus preguntas, ¿sí? Es importantísimo. ¿Qué más? Por las preguntas fuimos al trabajo. Perdón, yo quiero que me ayude a entender mejor esto del 15 que dice, no me es lícito hacer con lo mío lo que quiero. ¿Ya? O tienes tu envidia porque yo soy bueno. No, ahí no dice tengo envidia. El día domingo, Dios mediante, vamos a estar hablando de esto. Ahí hay un problema, ahí hay un Sí, ojo. tu ojo malo, dice. Exacto. Se da cuenta, ahí hay un problema de ojo malo. Y si hay un problema de un ojo malo, ¿qué sucede? ¿El ojo es el problema? Ah, es todo el cuerpo. Entonces, y mire, y por eso, es un asunto juvenil, es un asunto de juventud, claro. Porque él está diciendo, ¿acaso no me es lícito? ¿Quiénes son los dueños de la ley? Pregunta, ¿quiénes son los dueños de la ley? ¿Los abogados? Los fariseos. ¿Los fariseos? ¿Los legisladores? ¿El poder ejecutivo? ¿El poder judicial? Todo aquel que no es hijo. Los jóvenes. ¿Quiénes son los dueños de la ley? ¿Verdad? El dueño de la ley es el hijo. Pero ¿cuándo el hijo es dueño de la ley? ¿Cuando es niño o cuando es joven? Cuando es niño. Joven. Es verdadero joven. Porque cuando es niño está bajo ¿qué? Bajo yugo. Está bajo tutela. Ah, tutela. De los padres, sí. Ya. Yugo, Entonces, perdón, Marquito, qué terrible. y si los padres son unos esclavos, ¿cómo va a ser el joven? Igual, esclavo. Más legalista que el Papa. Y entonces,
¿Quién gobierna el mundo? Por eso, ¿qué cree? Los gobernantes cada vez, ¿qué cree que va a ser? ¿Más viejos o más jóvenes? Los jóvenes. Claro, Hechos pero los es, jóvenes, pero. claro, o sea, No, entonces, ¿quién jóvenes, la gobierna? nueva generación. Por eso, ¿quién gobierna? La Con insensatez. sinfonía falsa. Por exacto, la insensatez, la sinfonía falsa. Pero en realidad, ¿quién está gobernando? ¿Sí ve? El hijo, el hijo. Entonces el hijo, ¿qué tiene que hacer? Devolverse la juventud. Porque ahí en la juventud, ¿qué cosas ilegales hizo? Con apariencia de legalidad. Entonces, ahora, ¿qué leyes rompió? Todas las leyes rompió. Pero la idea no era romper las leyes. ¿Cuál era la idea? La idea era sacarle al ojo mal. Pero no pues para que el ojo malo sea el más visible, sino para que el ojo malo, ese que es copia, le haga volver al ojo bueno y a partir del ojo bueno pueda distinguir entre el ojo bueno y el ojo malo. Ahora, ¿cómo es el desarrollo del ojo malo? Eso es lo que vamos a ver, Dios mediante, cómo lo hacemos el día domingo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Quiere ver el ojo malo en el 11º mes? Pues Sí, lea el libro de Zacarías y ahí entraríamos en el libro de Zacarías del capítulo 1, entramos al príncipe, entramos a las esteres y a las hadasas y a los mirtos, y ahí, pucha, encontraríamos justamente qué trabajo está operando ahí, qué trabajo se está operando ahí, el verdadero y el que usted y yo tenemos que mirarlo, que no es el verdadero, pero ver siempre el ojo bueno, el cuerpo bueno, las cosas que Dios nos muestra. Bueno, amén. ¿alguna pregunta de Mateo capítulo 20? Bueno, la recomendación no es una recomendación. Por favor, haga tienda de reunión. Por favor, usted tiene su tienda de reunión. ¿Sí? Por favor, no deje que Gilel le quiera sacar de su tienda de reunión. ¿Sí? O sea, eso ya hemos visto. Y el día domingo nosotros no vamos a un culto. El día domingo nosotros vamos a una tienda de reunión porque es el primer día de la semana, hacer tienda de reunión. Pero a veces yo creo que prefieren que no es que prefieren, a veces se tiene que ser más directo para que después no haya ningún malentendido, digamos, en ese sentido. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Porque si usted pierde esa connotación de tienda de reunión, obviamente el enemigo le va a sacar de su tienda. El enemigo le va a sacar, y el momento que le saque de su tienda de reunión, olvídese, los tiempos le van a afectar a los tiempos, y los tiempos le van a afectar, como decíamos, a su trabajo, y su amanecer le va a afectar a su amanecer, y ya hemos visto cómo es el desarrollo. O sea, ya en la vida práctica, eso es lo que tenemos que mirar esos parámetros que son verdaderos. Dicho sea de paso. No sé, ¿tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No? Nada, silencio. ¿Algún comentario? Ya vamos completando. ¿Algún comentario? Marquito, ¿la tienda de reunión es tanto espiritual como física? Igualito que el trabajo, pues. ¿Cómo me va a decir que es espiritual Van juntos. claro, y me conecto por ósmosis, ¿no? O sea, Van juntas. claro,
Porque después, entonces, pues son en espíritu y en verdad, y el espíritu nuevamente es verdadero, y la verdad tiene que afectar a la realidad, porque la realidad es un reino, es realeza. Entonces, Amén. Amén. por eso hasta Dios nos ha dado pues un sitio, o sea, hasta en su casa usted hace un sitio, pues. Tu casa es tu, Claro, pues es su construcción, es su casa, pues claro. tu casa, tu familia, todo. Exacto, exacto. Pero muchas gracias por la pregunta mía, porque es la realidad. Por favor, nosotros a veces confundimos eso. Ya se da cuenta, el espíritu no es algo etéreo. Si ve, mire el trabajo de este hacendado, no es etéreo, no es espiritual, no es ay, cuánto dinero tenía, cuánta generosidad tenía, sino en realidad cuánto desarrollo él tenía, cuánta producción él tenía, cuánto mover. Y no lo hacía por Zoom, como si no lo hacía, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo se lo hace? Caminando, no tenía una viña en el aire, no tenía una casa en el aire exactamente, sino se lo va haciendo realidad. Y no es que tenía muchas propiedades, mire, ¿se ve? No es que fue acumulando, no es que fue acumulando muchas propiedades, no es que heredó muchas propiedades, no, no, no. Este hombre trabajó por su viña. ¿Y tenía cuántas viñas tenía este hombre? No tenía un montón, tenía una. Y si tenía una, tenía un lugar de reunión, tenía un lugar de reunión. Y se preocupaba por hacer casa y por hacer tienda. Se preocupaba, no es que decía, pero muchas gracias, porque todo eso, mire, usted encuentra toda esa sinfonía en Cristo, porque si no encontraría, si encontraría solo lo bonito y no encontraría sinfonía en todas estas aristas, ¿qué pasaría? No calzaría algo. ¿Mm? No calzaría algo, sonaría bonito. Es el hacendado que tiene mucha plata, que tiene muchas viñas, es tan generoso que con tanta plata él les puede dar a todos y es tan humanista que contrataba a unos a otros y traía más. Y era tan sabio el hombre que sabía, ya conocía sus pensamientos y sabía ya el que le iba a jugar Barcelona. Todos le iban a jugar Barcelona, todos le jugaron Barcelona, pero él confió en que su semilla iba a brotar, aún en los que juegan Barcelona, como decimos aquí. ¿Verdad, Nata? Amén. Aleluya. ¿Puedo Aleluya. preguntar algo aunque parezca absurdo? No creo que en el Seol nomás es absurdo. Así que salgamos del Seol. Cuando yo estoy llorando, ¿necesito clamar al Espíritu Santo para que me acompañe en oración? ¿O el hecho de ya estar orando, como usted nos ha enseñado, está ya el Espíritu Santo ahí? Lea Mateo. ¿Qué necesita? Lea Mateo. El Espíritu. Tiene su espíritu tomar posesión y darle a la oración el sentido que está viendo, el sentido de la viña, el sentido del hijo, el sentido de la realidad, el sentido de sus hijos, el sentido de, sobre todas las cosas, el sentido de su juventud perdida y el sentido del retomar la juventud. Y ahí sí le da alas a su juventud. Padre, bendito seas por esa juventud, porque tú nos escogiste. Y tú nos escogiste porque miraste tu semilla en nosotros. Y esa semilla seguirá hablando hasta que esa semilla rompa todo lo que rompió, viejas producciones y viejos trabajos, y rompa esclavitud y vuelva a dar semilla. Y bendito seas porque tú no te cansas si no haces Shabbat, porque tú, Señor, no descansas, sino tú, Señor, te sigues uniendo, te sigues fortaleciendo. Y bendito seas, Padre, porque nos permites a nosotros mirar nuestra noche, nuestro día, nuestro amanecer, cada hora de nuestra semana, no toda nuestra eternidad, nos permites mirarla para, Señor, seguir con la fuerza en cualquier trabajo que sea,
porque lo mismo es el que está en el campo que lo mismo el que está en la oficina. Lo mismo es el que sale que entra, porque en el nombre de Cristo Jesús todos se queman por el mismo sol de injusticia, pero todos se iluminan por un corazón, por el corazón que lleva tu nombre, que lleva tu espíritu, que lleva tu cuerpo, que lleva tu cabeza. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, bendiciones. El domingo, Dios mediante, continuamos. Un abrazo. Amén, Marquito, bendiciones. Bendiciones, Marquito, bendiciones a Le, todos. leemos Zacarías, ¿verdad? Por lo del 11º mes, sí hemos leído, porque de ahí vamos a ir, Dios mediante, yo creo que por el ojo malo que es fuerte también. Ya. Pero sí, si quiere usted unir estas dos cosas con el libro de Zacarías, porque es tiempo de los mirtos, eso sí, y todo eso se uniría, si vemos aquí se uniría y se uniría el domingo, pero claro, con gusto, como Dios le vaya dirigiendo. Un Chévere. abrazo, Gracias, Marquito. bendiciones, Bye, bye, bye. saludos.